que nos visitan. Bienvenidos. Queremos contarle que este tiempo que usamos los domingos es un momento especial para nuestras vidas porque, hablando en términos futbolísticos, es como parar la pelota y mirar a quién doy el pase, ¿no? Como a veces uno va en un ritmo tan acelerado que a veces no sabe muy bien para dónde moverse. Entonces esto es como parar la pelota, un momento en la semana para poder pensar en cosas importantes, cosas que tienen que ver con Dios, cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro futuro. Así que por eso estamos acá, entendiendo que Dios nos puede hablar. Muy bien. Estamos arrancando este año, ya van 15 días del 2023 y pensando en este tiempo de compartir, me gustaba ponerle este título a la reflexión de hoy, el lienzo del artista. Y si yo te pregunto en esta frase, está separada en dos de manera intencional, ¿qué crees que sería lo más importante de esta frase? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ven esta frase y decir, lo más importante, Fer, es esta palabra? A ver, voy a preguntar por este sector del título. ¿Ustedes qué consideran que es la palabra más importante de ese título? El artista, dicen por acá. Muy bien. Voy a preguntar al medio. ¿Cuál creen que es la palabra más importante de este título? El lienzo. Ah, no se ponen de acuerdo, tiene que haber una voz acá. Algunos dicen el lienzo, otros el artista. ¿Vos por qué decís el artista? ¿Quién dijo el artista? ¿Vos dijiste el artista? ¿Por qué dijiste el artista? ¿Por qué? Porque de él sale la imaginación. Muy interesante, muy interesante. A ver, el sector izquierdo, ¿qué opina? ¿Qué es la palabra más importante, la figura más importante acá? ¿El lienzo o el artista? El artista, ¿verdad? Porque es el que hace la creación. Es muy bueno pensar que en nuestra vida podemos nosotros imaginarnos como ese lienzo, ¿verdad? Algunos más grandes, otros mucho más grandes y otros más chiquititos, pero lienzo al fin, en el cual alguien está pasando o marcando los trazos de nuestra vida de manera constante y ahí se va construyendo esa obra, ese cuadro, esa obra especial. Lo cierto es que hay momentos en nuestras vidas, quizás ustedes pueden coincidir conmigo, en el cual no nos gustan muchos las marcas que van quedando en el lienzo. ¿Puede ser, sí o no? Puede ser que hay momentos en nuestra vida en el cual las marcas que quedan impresas en el lienzo de nuestra vida no son las marcas que hubiéramos elegido, por lo tanto, en ese momento dejamos de poner los ojos en el artista y quizás es donde nuestra mente empieza a enfocar los ojos en el lienzo de nuestra vida, en ese trazo. Y yo creo que a todos nosotros nos ha tocado vivir situaciones en las cuales esos trazos no han traído tanta felicidad a nuestra vida. Yo pensaba, cuando reflexionaba en esto y decía, che, Fer, y me hacía la primera pregunta que me decía es, ¿cuál será el trazo que menos te gustó? Y adivinen qué, me aparecieron un montón de trazos en el lienzo de mi vida que no me gustaron para nada. Pero recuerdo uno de mi niñez que después, pensando en esto, me vino a la mente y recordé que hay unos trazos que a mí me habían dado mucha tristeza en mi niñez, tiene que ver con momentos de escasez económica. Me acuerdo mi papá quedando sin trabajo en un momento de nuestra vida,
Y me acuerdo que en mi casa se hablaba de esa situación. Y había un plan de supervivencia, digamos, frente a la escasez. Y yo recuerdo frases como decir, ahora no te puedo comprar esta zapatilla, pero vamos a seguir adelante con la que teníamos. Solamente tenía 7 agujeros, pero podríamos seguir adelante, ¿verdad? O nunca me voy a olvidar, porque esto me vino mucho a mi cabeza en estos días que estaba pensando, cuando una oportunidad mi mamá dijo, hoy vamos a caminar. Me acuerdo que fue buenísima la manera de decir, hoy vamos a caminar, vamos a ir a la casa. Nosotros decíamos, a mi abuela le decíamos nona. Vamos a ir a la casa de la nona caminando. Va a ser una buenísima experiencia. Vivíamos a 350 cuadras. Pero mi mamá lo decía de una manera muy divertida. Y recuerdo que íbamos con mis hermanos jugando por las calles con una experiencia de ir a la nona caminando. Pero yo en el fondo sabía que no era solamente un plan fitness, un plan de gimnasia. Yo en el fondo sabía que estábamos pasando situaciones de escasez. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, cuando me hice grande, hace poquito nomás, que me decía, a mí me dolía el alma cuando ustedes me pedían cosas y yo no se las podía comprar. Bueno, hoy lo cuento como una anécdota, pero creo que cada uno de nosotros habrá tenido trazos, pinceladas en tu vida en las cuales no te está gustando lo que se ve. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Y quiero ilustrar una historia que tiene que ver con alguien que le pasó la misma situación. Vamos a poner la placa, por favor. ¿La anterior puede ser? Ahí está. Ustedes ven ahí un cuadro, pero ese cuadro está representando una historia. Y ese muchacho que está ahí se llama Gedeón. Y ese ángel es el ángel de Jehová que vino a visitar a Gedeón en un momento difícil. Quiero, para no leer toda la historia, pero sí le animo que lean Jueces 6, 7 y 8 si ustedes pueden en su casa. Es muy interesante esta historia porque Gedeón pertenecía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba pasando un momento de crisis económica, financiera, de alimentación. ¿Qué ocurrió? Había un grupo o un pueblo que se llamaban los madianitas que se habían ensañado con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba? Número 1, los atacaban. Número 2, cuando los atacaban, les robaban sus pertenencias. Bien, moría gente y les robaban sus pertenencias. Pero tenían una estrategia muy interesante. Porque ellos robaban y se llevaban todos sus alimentos, sus vacas, sus ovejas, sus bueyes. Y dice la historia bíblica en el libro de los Jueces que cuando era el momento de la cosecha, adivinen qué pasaba. Ahí venía el ataque de una manera organizada. Cientos y cientos de personas venían y atacaban al pueblo de Israel, les llevaban su grano, les llevaban sus hortalizas, sus frutas, sus verduras, y entonces el pueblo no tenía para comer. Como no tenía para comer, tampoco tenía para hacer transacción económica. Y si no vende, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no vende? No entra platita. Y si no entra platita, estamos en un momento de escasez. Ahí estaba Gedeón. En ese escenario estaba Gedeón. Y cuando ocurre esta historia, vamos a poner y vamos a leer algunos pasajes que quisieran que me acompañen leyendo en el libro de Jueces, ahí en esta placa, ¿no? Cuando los israelitas dice que clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, también los libré del poder de sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarle la tierra.
Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Fíjense qué interesante, en esta parte de la historia, el profeta enviado por Dios le está pintando un cuadro y le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes están sufriendo, ustedes están pasándola mal, ustedes clamaron a Dios, pero quiero decirles algo, Dios ha hecho un milagro con sus padres, haciendo y sacando de la esclavitud al pueblo de Israel. Les dio la tierra que están. Ustedes desobedecieron a Dios. Y hoy, parte de lo que están viviendo probablemente tiene que ver con la consecuencia de sus decisiones. Y dice que el versículo 11 ya hay un trato personal y dice que el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan o de la tribu de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba tril. ¿Conocen ese verbo? No, copié mal. El hijo de Gedeón estaba trillando, ¿qué? Estaba separando el trigo de las espigas y ¿saben lo que estaba haciendo Gedeón? Estaba por esconder el trigo porque cuando vengan los amalecitas, los madianitas, él lo iba a tener escondido. Bueno, lo corté para ver si estaban despiertos, si se daban cuenta. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Bueno, ahí volví a mezclar, se darán cuenta que dice trillando en un lagar para proteger a los madianitas. Ahí hay un error de tipeo, pero bueno, la idea es que él estaba trillando el trigo y cuando el ángel del Señor se le apareció le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Siguiente placa, por favor, espero que no me la cambien. Pero replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de la tierra de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de Madián. Y el Señor lo encaró y le dijo, ve con las fuerzas que tiene y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan, mi familia es la más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Otra versión dice, soy el más pequeño de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fuesen un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y acá terminamos la lectura de esta historia. Yo quisiera resaltar 2 o 3 puntos muy interesantes a lo largo de esta historia. Y es esta situación de cómo en momentos de crisis nuestros ojos naturales se enfocan en el lienzo y no en el artista. En momentos de dificultad pareciera algo que sale de nuestro corazón, algo que sale de nuestro instinto. En momentos de dificultad parece que es normal en la vida de las personas poner los ojos en el lienzo y dejar de poner los ojos en el artista de ese cuadro. Fíjense qué interesante, vamos a repasar algunos puntos claves de esta historia. Ahí está el pueblo de Israel pasando un momento de dificultad, pero claman a Dios y Dios envía un profeta al pueblo. Y el profeta, ¿qué hace? ¿Qué hace el profeta? Empieza a pintarle el cuadro, empieza a recordarle una parte del cuadro pintado por el artista. Ustedes recuerden que estaban presos, cautivos
en Egipto. Dios, con mano poderosa, los sacó de la esclavitud en la cual vivían. Les entregó una tierra en la cual están. Eso hizo Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? Pero si Dios está con nosotros, ¿cómo nos sucede esto? ¿A dónde está poniendo los ojos Gedeón ahí? ¿En el artista? ¿Dónde está poniendo Gedeón su mirada, su centro? En el lienzo, en la pincelada de ese momento de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el profeta que estaba ahí le decía a Gedeón, te quiero recordar que el Dios de tus padres los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios hizo un milagro, ese Dios con mano poderosa los sacó. Y la respuesta de Gedeón fue casi inmediata. Y entonces, como dice ahí, si el Señor está con nosotros, ¿cómo nos sucede eso? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres? Lo que está diciendo Gedeón es, yo estoy viendo las pinceladas en el lienzo y no me gustan. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién dice que es Dios el que está poniendo esas pinceladas en el lienzo en este momento? Yo creo que Dios me ha abandonado. Eso dijo Gedeón. ¿Dónde están las maravillas? Esas maravillas que nuestro padre nos contaban. Cuando ellos decían, el Señor nos sacó de Egipto. Y ahí fue una categórica respuesta, una categórica definición de la situación de parte de Gedeón. Dios, el Señor este que me estás hablando, nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. ¿No te parece que te podré sentir un poquitito identificado con esta respuesta de Gedeón? Cuando los trazos y las pinceladas de nuestro lienzo no coinciden con la imagen que tenemos nosotros de esa historia, cuando no coinciden con la imagen de la historia que quisiéramos ver, decimos muchas veces casi como una respuesta automática, Dios me abandonó. Pero lo que pasa es que vos no sabés lo que tengo en mi familia. Estoy sufriendo abandono, estoy desamparado porque de niño me crié solo. Estoy pasando un momento de divorcio, de separación de mi familia. Estoy pasando por situaciones de enfermedad. Claro que sí se entiende. Y es muy normal que muchas veces reaccionemos como reaccionó Gedeón, diciendo, el Señor me ha desamparado. Porque los trazos que vemos en el lienzo no nos agradan. Muchas veces nuestra respuesta, nuestra interpretación de la situación es decir, Dios me ha desamparado. Y déjame decirte que esto es muy normal. Déjame decirte que no te sientas un infeliz, no te sientas un atorrante por pensar esto. Creo que es una respuesta natural de muchos de nosotros cuando los trazos que vemos en el lienzo no coinciden con la expectativa que tenemos para nuestras vidas. Y cuando pasa eso, parece que Dios empieza un trato personal en la vida de Gedeón. Como quizás puede haber pasado en tu vida, como seguro pasó en mi vida, en momentos cuando a veces podía decir, Dios se olvidó de mí. Dios me abandonó, Dios se olvidó de Fer. Pero el Señor se acercó, dice a Gedeón, lo encaró y le dijo, ve con fuerza, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ahí Dios estaba intentando pintarle de nuevo el cuadro a Gedeón. No estaban los trazos
ejecutados en el lienzo, pero le estaba diciendo, yo soy el artista, yo estoy pintando esta historia y te vengo a adelantar para todos tus familiares, para todos tus vecinos, para todos tus amigos, quiero que sepan que este artista no se ha olvidado del pueblo de Israel, ni de Gedeón, ni de nadie de tu familia. Y te quiero comentar las pinceladas que van a pasar. Vos vas a librar al pueblo de Israel. Pero Gedeón, que a veces parece que estaba muy enojado, volvió a poner los ojos en el lienzo de su historia y dijo, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más débil de la tribu de Manasés. ¿Estará mintiendo Gedeón? ¿Qué opinan? ¿Estará mintiendo Gedeón? Yo creo que no. Yo creo que no. Gedeón solamente estaba mirando la realidad de su familia, el trazo real en el lienzo de su vida. Soy de la familia más débil, la que tiene menos recursos. No tenemos guerreros, no tenemos gente entrenada. Somos el último orejón del tarro. ¿Cómo puede ser que vos me estés pidiendo a mí? Te confundiste, artista. Te confundiste, equivocaste con el pincel. Estás equivocado. Yo soy el más débil de la tribu de Manasés. Y encima, no solo que mi familia es un bajón, porque somos los más débiles, porque no tenemos guerreros, no tenemos entrenamiento militar. Soy el más chiquitito, el malcriado, como diríamos en Tucumán. Soy el malcriado de la familia, porque me han dado con todos los gustos y entonces no tengo muchas habilidades. Soy muy mimado por mis padres. Soy el más chiquitito, no sé muchas cosas. Creo que te confundiste. Y ahí está Gedeón poniendo sus ojos en el lienzo, discutiendo con el artista, diciéndole, creo que te confundiste, te equivocaste en esta parte de tu pintura. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y aquí, otra vez, el ángel de Jehová intenta poner en perspectiva a este pobre Gedeón que estaba un poco entreverado, confundido, aturdido, diciendo, Señor, estoy mirando demasiado el lienzo y no tengo posibilidad, no tengo capacidad de poner los ojos en el artista porque el lienzo es tan grande y no me gusta para nada lo que veo, que lo único que puedo ver es que tengo hambre, es que en mi pueblo no hay plata, es que no hay granos, voy al súper y no hay cereales porque todos se han robado los madianitas. Estamos en extrema pobreza, no tengo para comer, tengo desesperanza, estoy triste porque mi pueblo no tiene paz. Y encima me venís a decir que yo voy a ser el que va a hacer una diferencia, siendo de la tribu más chiquitita de todo Israel. Soy de la familia más humilde, sin recursos, no tengo un mango, diríamos en tucumano, y encima soy el más chiquitito de todos. Gedeón ha puesto su vista en el lienzo y no tenía ninguna posibilidad de sacar los ojos del lienzo. Pareciera que estuviese atado con una madera y decía, solamente puedo mirar el lienzo y no puedo mirar al artista, por más que tenía al artista mismo discutiendo y charlando con él, pero no podía. Y yo quiero decirles algo en esta tarde, no sé cómo es tu experiencia, pero yo me siento muy identificado con esta historia, con Gedeón.
Porque muchas veces en mi vida me ha tocado pinceladas tristes y feas en mi vida, donde solamente he puesto los ojos en esas pinceladas, incluso muchas de ellas como consecuencia de mis malísimas decisiones. Y claramente malísimas decisiones. Estaba viendo ese lienzo, no solamente pinceladas feas, no pinceladas que no me gustan, no solamente pinceladas que me ponían mal, que me daban tristezas, como esa que contaba de momentos de escasez, sino de más grande, pinceladas tristes y feas, consecuencia de errores de mi vida. ¿Cómo podría mirar al maestro? ¿Cómo podría mirar al artista? ¿Cómo podría mirar al artista? Porque toda mi atención estaba enfocada en la fea situación que me estaba generando las pinceladas del lienzo de mi vida en ese momento. Quizás vos te sentís identificado con Gedeón en esta tarde, porque las pinceladas del lienzo de tu vida no son las que te imaginabas. ¿Y sabes cuál es la clave? Yo no sé muy bien cuál es la clave. Entonces, ¿para qué viniste? Podría decir. Pero yo quisiera que juntos podamos empezar a pensar en esto. Porque yo creo que la clave en esta historia tiene que ver con la frase final del versículo 16. Dice el pasaje: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Porque el artista de nuestra vida estará conmigo. Y voy a decir, para esto vine, para que me diga esto que ya sé. Y bueno, probablemente sí. Pero yo creo que el desafío que tenemos en esta noche juntos es poder preguntar a este artista. La primera cosa que le preguntaría es cuán cerca yo estoy del artista. Sergio decía recién, a veces te puedes sentir lejos de Dios. Y yo creo que esta es muchas veces nuestra experiencia. Nos sentimos lejos del artista porque nosotros hemos empezado en un proceso de alejamiento de Dios. Y quizás este sea un buen momento para reflexionar en tu vida y preguntarte cuán cerca estoy en conexión con ese artista de mi vida. ¿Cuán cerca estoy? Y si te haces esta primera pregunta, te invito a hacerte la segunda pregunta. La segunda pregunta que yo le haría, que yo te invito a que te hagas, es ¿cuáles son esas pinceladas de nuestra vida, de tu vida, que hoy no te dan paz o felicidad? Quizás vos la podés identificar. Y así como Gedeón lo hizo, cuando vos identificás esas pinceladas hoy que están haciendo ruido en el lienzo de tu vida, poder hacer esta charla que tuvo Gedeón con Dios. No sé si a vos te pasa, pero a mí me encanta hacerle preguntas a Dios. Y digo preguntas / discutir a veces, ¿no? Pero yo te invito a que vos pudieras tener una charla con Dios y decir, Señor, ayúdame a entender esta situación. Son pinceladas que no me gustan. Son pinceladas que no las entiendo. Son pinceladas que me hacen mal. Son pinceladas que me dan tristeza. Son pinceladas que me mueven realmente y me sacan el gozo de la vida. No sé si le preguntaría por qué, pero sí le diría, Señor, ayúdame un poquito cada día a entender cómo acercarme más a vos para que estas pinceladas que no me agradan sean un poquito más fáciles de llevar hasta que pueda ver el cuadro completo. Yo creo que la circunstancia no siempre va a cambiar, porque el milagro no siempre ocurre afuera, sino el milagro ocurre adentro de mi corazón primeramente.
no siempre, pero a veces el milagro tiene que ser interno antes que externo. Y Dios nos dio una capacidad impresionante para hacernos preguntas que a veces no nos podemos responder. Pero de esa misma manera, como dice el pasaje en Filipenses, todas sus dudas, todas sus luchas, todas sus crisis, todas sus preguntas, todas sus ansiedades, vayan y discutan con Dios, charlen con Dios de esto. No te estoy asegurando que se va a solucionar, pero sí te puedo decir una cosa, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar vuestros corazones y puede traer paz en Cristo Jesús. Yo creo que podría no cambiar, incluso los errores que a veces vivimos o las consecuencias que vivimos por nuestros errores pueden no cambiar, pero Dios está construyendo ese cuadro día a día. Quiero terminar y pensaba, mientras les invito a los músicos que puedan pasar, pensaba, creo que hay muchas pinceladas del lienzo en nuestra vida que a muchos de nosotros no nos gustaron. Y yo estaba haciendo una lista sobre estas pinceladas, ¿no? Sobre ese lienzo en el cual decía, che, ¿cuáles son las que más difíciles? ¿Cuáles fueron las más duras? Y bueno, me puse a enlistar, ¿no? Me acordaba de esta que decía, viviendo los tiempos de escasez, y yo tengo un amigo que quiero muchísimo, aunque me pelea bastante, pero hace que lo quiera más. Él me ha hecho una observación muy interesante un día. Y cuando yo era pequeño, una de las cosas que me daba mucha vergüenza era invitar a mis compañeros a estudiar a mi casa. Porque teníamos una puerta de un baño que no se cerraba bien, porque el picaporte no funcionaba bien y porque el revoque de la casa, los 50 centímetros de abajo, nunca estaban. Y siempre estaba esa basura blanquita que se llena ahí de humedad. Y a mí me daba mucha vergüenza invitar a mis compañeros a mi casa. De hecho, lo hacía muy poco, pero bueno, situaciones de escasez, situaciones de limitación que a uno lo va afectando, ¿no? Le va pintando un cuadro que no le agrada. Y mi amigo me decía, que les comentaba, él sabía esta parte de mi historia en otra situación y la vez pasada hemos tenido una reunión en mi casa con muchos amigos, habíamos compartido un tiempo ahí y él me dice, ¿te acordás? Cuando eras un chiquito y no querías invitar nunca a tu casa porque te daba vergüenza, hoy tu casa estaba llena de gente. Porque de alguna manera, él decía, me hace ver cómo la crisis nos ha hecho crecer, nos ha hecho mejorar, nos ha hecho mejores personas. Pero sin duda que la situación más difícil de mi vida no ha sido esa. Sin duda que la situación más difícil de nuestra vida, como muchas veces hemos compartido, incluso en tiempo de oración acá, ha sido clamar y buscar que Dios en nuestra familia nos diera hijos. Y yo recuerdo que pasaron 10 años y nuestros hijos, que tan hermosos tenemos hoy, estaban demoraditos porque no sé qué hacían, estaban jugando. Y yo me acuerdo que una vez salía de una consulta médica, nuestro tiempo de buscar hijos fue largo, fue 10 hermosos años de aprender. Y yo salía de una consulta médica y estaba tan enojado, como había comentado en un momento, que me había sentado en el auto y yo tenía la gana de apretar el volante y hacerlo un 8. Y estaba tan enojado que lloraba, porque digo, ¿por qué? ¿Por qué si más o menos soy un buen tipo? ¿Por qué si más o menos me esfuerzo? ¿Por qué si más o menos me pongo las pilas? Más o menos soy un buen esposo, más o menos, tampoco es para tanto. Pero más o menos soy sí era un muy buen yerno, eso sí le voy a decir, muy buen yerno hasta hoy. Pero, ¿por qué? Y bueno, fueron esas pinceladas que nos dieron mucha tristeza, que nos dieron mucho dolor.
pero que creo que en alguna manera Dios, uno se va retirando del lienzo, se va alejando del lienzo de la vida, y por alguna razón que no sé cómo explicar, por eso vine para decirte esto y no tengo más para decirte. Por alguna razón, en algún momento de mi vida, Dios me hizo levantar los ojos al artista. No sé cómo se hace. Y no sé mucho por qué. Pero este es el ánimo que quiero dejarte en esta 15 de enero de 2023. Es que charles con Dios. Está bien que te enojes. Está bien que quieras patear una puerta. A tu suegra no, pero una puerta sí. Está bien que quieras patear una puerta. Pero tener una charla con Dios, decirle: Señor, estas pinceladas me están poniendo mal. Hoy necesito la habilidad de poder mirar al artista. Esta es tu oración. Te animo a que sea tu oración en esta noche. Señor, necesito la habilidad para poder mirar al artista. Y mientras oramos, yo quisiera que vamos a tener una administración práctica desde el arte. Todos sabrán que soy pintor, pero no lo voy a hacer hoy porque le invité a Sebastián, a mi amigo Sebastián, que es uno de los artistas que tenemos en nuestra iglesia. Gracias por el arte. Gracias por los artistas. Y yo quisiera pedirte, Seba, que vos puedas pasar. ¿Te ayudo? Ah, bien. Y en estos últimos minutos, yo creo que Dios te puede hablar. Porque yo quiero pedirte que te imagines este instante mirando cada trazo, que al principio no lo vas a entender, pero animarte a pensar que esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Solo son 5 minutos, 4 minutos que quiero pedirte que pongas tus ojos en ese cuadro.
fuerte aplauso, Sebastián. Vamos a mostrarle a los chicos de acá también, o no, que se merece otro aplauso. Ajá. Bueno, gracias Eva, gracias por esta ilustración tan maravillosa de nuestra vida. Y yo creo que al principio nadie podía darse cuenta que eran unas flores, ¿sí o no? Nadie, son flores, ¿verdad, Seba? Al principio nadie se daba cuenta, ¿verdad? Pero fíjense cómo esta es una bellísima ilustración de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y va a llegar un momento en que vamos a ver el cuadro completo de nuestra vida. Probablemente el cuadro completo de nuestra vida no lo veamos en esta tierra. Lo vamos a ver en el cielo, probablemente, pero nuestra esperanza, nuestra ancla, nuestro motor no está en el cuadro, sino en el artista que pinta tus pinceladas cada día de tu vida. Y esto es lo que quiero animarte a, con fe, de una manera práctica, decir: Señor, me voy de acá, no entendiendo muchas pinceladas, pero sí quiero repasar, reforzar, reajustar, recalcular mi confianza en el artista de mi vida. Amén. Hay una canción que te quiero invitar a que podamos cantar, que habla de esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración a Dios de confianza, de fe, de esperanza. Decir: Señor, me voy de acá recordando que el artista es lo más importante. Tu lienzo es muy valioso, pero el artista es el que lo está pintando, el que está haciendo nueva todas tus cosas. Esta canción habla de esto. Para todo aquel que quiera recibir y bendecir su vida, dice: la gloria de Dios es la que bendice, la que transforma, la que hace nueva tu vida. Vamos a declarar esta verdad con fe en esta mañana. Gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me llevas a Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me llevas a Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me
Señor, en esta noche, esto es tu pueblo, Señor, somos tus hijos y hemos venido a expresar y a renovar nuestra confianza en el artista, en el creador, en el dueño de nuestras vidas. Señor, le queremos clamar, y yo quiero clamar por cada uno de los que estamos acá, por cada familia representada en este lugar. Vos conocés aquellas pinceladas que traen dolor y tristeza a nuestro corazón. Acá hay pinceladas y situaciones que dan tristeza a nuestro corazón. Pido y pedimos juntos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, desciende en nuestras vidas, inunde nuestro corazón, renueve las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna, renueve la esperanza de aquel que se le ha terminado el horizonte. Señor, hoy aquí queremos declarar con fe que ponemos la esperanza, la confianza en vos que sos nuestro Dios. Y para todos aquellos que deciden venir, hay respuesta. Dice tu palabra que vas a hacer descansar al que está cansado, al que está trabajado. Que esa paz, Señor, hoy inunde cada corazón. Cada corazón. Señor, queremos buscarte. Queremos buscarte, Señor. Queremos pedirte que tengas un trato especial en esta semana con nosotros. Y que nos ayudes, arrancando el 2023, a reenfocar nuestros ojos en el artista de nuestra vida. Señor, acá están los lienzos, llenos de lienzos. Queremos disponernos para que vos pintes tu obra maravillosa en nuestra vida. Te lo clamamos, te lo pedimos, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guíe en este año nuevo y que Dios nos dé fuerzas. Dice esta canción: